Hero y Abraham, figuras centrales de Beta, están inmersos en un cataclismo sin precedentes que amenaza con desintegrar la esencia misma de su equipo. La implosión no es un mero rumor, sino una realidad inminente, tejida con hilos de recriminación y un resentimiento creciente, que está forjando un cisma tan profundo que los cimientos de la que fue una de las formaciones más formidables de la competencia, ahora crujen bajo una presión insostenible. Esta fractura interna, gestada en el crisol de una decisión aparentemente heroica, ha encendido una llama devoradora que consume la confianza y la cohesión, transformando un bastión de unidad en un campo de batalla emocional. Cada mirada, cada silencio y cada palabra no dicha resuena con el estruendo de una bomba de tiempo a punto de detonar. El desenlace de esta saga no solo capturará la atención de millones, sino que dejará una huella imborrable en el legado de Beta, un nombre que hasta hace poco era sinónimo de invencibilidad, pero que ahora pende de un hilo frágil. La tensión es palpable, el aire se corta con un cuchillo, y cada segundo solo acerca a estos gladiadores a un abismo de consecuencias impredecibles que podrían marcar el fin de una era. Prepárense para la caída de un gigante. El detonante de este conflicto, que parecía inimaginable hace apenas unos días, fue el controvertido gesto de Hero al enfundarse el chaleco de eliminación por segunda vez, esta vez con el objetivo de salvaguardar a Abraham. Un acto de aparente nobleza, una muestra de camaradería que para una fracción de los espectadores y de sus propios compañeros se elevó a la categoría de proeza heroica, digna de un líder incondicional. Sin embargo, para la otra vertiente, mayoritaria y cada vez más audible, esta acción fue el fósforo que encendió la pólvora de un vestuario ya de por sí tenso, revelando grietas profundas y preexistentes. Desde aquel instante decisivo en la arena, la atmósfera en Beta sufrió una metamorfosis irreversible, transformándose de un ambiente de supuesta armonía en un hervidero de suspicacias y rencores. A partir de ese punto crítico, cada interacción, cada decisión y cada derrota se ha teñido de esta nueva y sombría realidad. En Bombazos VIP nos sumergimos en las profundidades de este desmoronamiento, analizando meticulosamente cada fase de esta fragmentación progresiva. Primero, es imperativo desentrañar el significado de las miradas, esos pequeños pero elocuentes destellos captados por las cámaras, que a menudo transmiten un mensaje mucho más contundente que un millar de palabras pronunciadas. Tras el sacrificio, una gélida distancia se instaló entre compañeros que antes se consideraban hermanos de armas. Se percibían ojos distantes, evitaciones casi coreografiadas al cruzarse con Hero, cenas partidas en grupos silenciosos y entrenamientos que se realizaban en un aislamiento autoimpuesto, cada uno sumido en su propia reflexión o resentimiento. Un equipo campeón, por definición, no sucumbe fácilmente a las fisuras internas, pero Beta, para asombro de todos, se está desintegrando con una velocidad alarmante, como si una fuerza invisible los empujara hacia la inevitable disolución. Recuerden suscribirse al canal Bombazos VIP para no perderse ningún detalle explosivo de esta competencia. La tensión se materializa en los gestos más sutiles. Esas miradas esquivas entre los integrantes de Beta, la forma en que los grupos se disgregan de manera espontánea al finalizar una prueba, o la elección deliberada de sentarse en extremos opuestos de la mesa durante las comidas, son pinceladas de un cuadro dramático que se pinta día a día. Los cuchicheos que se detienen abruptamente al paso de ciertos miembros, la falta de contacto visual durante las discusiones estratégicas y la evidente frialdad en la comunicación no verbal son indicios irrefutables de que la cohesión se ha evaporado. Este ambiente, cargado de un resentimiento apenas disimulado, es propio de una película de suspense psicológico, donde los personajes principales están atrapados en una trama de desconfianza mutua. La lealtad, antes un pilar inquebrantable, ahora se ha convertido en una moneda de cambio, devaluada por la percepción de un sacrificio que, lejos de unirlos, los ha desgarrado en facciones irreconciliables, sembrando semillas de discordia que germinan a una velocidad pasmosa. El segundo pilar de esta crisis es la cristalización de los grupos internos,
una realidad que Beta ya no puede ocultar ni disimular. El equipo, otrora un bloque granítico e indivisible, ahora se ha descompuesto en facciones que se miran con recelo. Por un lado, se alzan las voces de aquellos que defienden a Hero con una férrea convicción, argumentando que su gesto de lealtad absoluta y valentía desinteresada es el reflejo inequívoco de un líder auténtico, dotado de principios inquebrantables. Para ellos, Hero encarna el espíritu de sacrificio y la entrega incondicional, cualidades que deberían ser aplaudidas y emuladas, no cuestionadas. Sostienen que su acción fue un acto puro de amistad y compromiso, una demostración de que en la competencia, los lazos humanos pueden, y a veces deben, trascender la fría lógica de la estrategia. Sin embargo, en el extremo opuesto, se erige un contingente de individuos igual o incluso más numeroso, que condena la decisión de Hero con una vehemencia implacable. Para ellos, su acción fue un acto de irresponsabilidad supina, una maniobra que puso en precario la estrategia general del equipo, con el único fin aparente de proyectar una imagen de héroe, de verse bonito ante las cámaras y el público. Este grupo argumenta que el juego es de desempeño y táctica, no de sentimentalismos que ponen en riesgo el bienestar colectivo. Es más, algunos de sus miembros, en conversaciones captadas a hurtadillas, han llegado a expresar una clara preferencia por Abraham en el rol de liderazgo, aduciendo que este último actúa con una mente fría y calculadora, desprovisto de esas emociones que, a su juicio, han llevado a Beta al borde del abismo y que amenazan con hundirlos sin remedio. No olviden suscribirse a Bombazos VIP para seguir de cerca cada vuelta de tuerca en esta apasionante historia. Y aquí les suelto el dato más lacerante: la fibra emocional que ha sido cercenada en dos mitades irreconciliables. En los días subsiguientes al controvertido sacrificio, la disociación del grupo se hizo físicamente evidente. Varios miembros optaron por no abandonar la casa juntos, una costumbre antes arraigada. La división llegó a tal punto que incluso para actos tan cotidianos como ducharse, los grupos se fragmentaban, buscando evitar cualquier tipo de interacción forzada o incómoda con aquellos a quienes ya no consideraban aliados. Si alguien creía que estos detalles pasaban desapercibidos, se equivocaba estrepitosamente. Cuando uno ingresa a un espacio donde la energía colectiva es palpable y observa cómo ciertos individuos ignoran abiertamente a otros, esa disonancia se percibe en cada fotograma, en cada edición del programa, y el público, con su agudeza intrínseca, lo capta sin mayor esfuerzo. Esa energía fragmentada, densa y cargada de animosidad, pesa como una losa sobre Beta, minando su capacidad para funcionar como una unidad cohesionada. La desconfianza es un veneno que corroe la moral y la eficacia. Y si la escuadra no logra restaurar la armonía y reparar el tejido de sus relaciones internas con la máxima celeridad, las consecuencias serán devastadoras y tangibles. Esta disyunción interna puede traducirse en una serie de eliminaciones sucesivas, una cascada imparable de derrotas que los arrastrará al fondo de la tabla. El sacrificio de Hero, lejos de ser un bálsamo, se ha convertido en una herida abierta que no cicatriza, una fuente constante de fricción que podría costarles no solo el respeto de la audiencia, sino también su propia permanencia en la competencia, llevándolos a un punto de no retorno. Otro asunto candente que agita las aguas internas y externas del equipo es la toma de posición de los capitanes intermedios, esas figuras cuya voz no siempre ha sido destacada en la narrativa oficial. No nos limitamos a hablar solo de Abraham o Hero. Existen otras voces, antes silenciadas, que ahora encuentran su eco, aunque sea de forma indirecta. Las mellizas, por ejemplo, han sido captadas concediendo entrevistas en diversos medios o durante las cenas, dejando caer frases cargadas de significado y con una intención clara, del tipo: él siempre hace lo mismo, refiriéndose a un patrón de comportamiento que, a su juicio, Hero repite y que genera consecuencias negativas. Estas declaraciones, lejos de ser inocuas, son percibidas como una validación de la frustración que se incuba en el seno del equipo, dando voz a un descontento que hasta hace poco se mantenía en la sombra, alimentando la hoguera de la discordia. Incluso Claudia,
una figura que no ostenta el título de capitana, hizo una aparición impactante para pronunciar una declaración que reverberó con fuerza. Esta no es una competencia de sacrificios, es de resultados. Una frase lapidaria que no solo avivó el fuego en las redes sociales, desatando un sinfín de comentarios y debates entre los seguidores del programa, sino que, lo que es aún más crítico, exacerbó las discusiones y confrontaciones directas entre los propios miembros de Beta. Este tipo de afirmaciones públicas, interpretadas como reproches velados o directos hacia Jero y su acción, polarizan aún más el ambiente, obligando a los integrantes a tomar partido, a elegir un bando en una guerra fría que amenaza con escalar a un conflicto abierto. La grieta se ensancha con cada palabra. ***, recuerden suscribirse al canal Bombazos VIP para estar al tanto de todas las exclusivas y análisis profundos. ***, la cámara, para colmo, no ha aplicado ningún tipo de filtro, demostrando una imparcialidad brutal que solo beneficia la transparencia del drama. Se captaron conversaciones en los entrenamientos, fragmentos de diálogos que, a pesar de ser susurrados o disimulados, fueron recogidos por los micrófonos con una claridad perturbadora. Se escuchaban preguntas cargadas de duda existencial para el equipo, del tipo: ¿vale la pena seguir defendiendo a Jero si ya nos hundió con sus decisiones? O especulaciones sombrías sobre el futuro, como la posibilidad de que la próxima prueba de eliminación defina si él se ofrecerá de nuevo, o si será forzado a ceder su lugar. Y ojo, esto no es un mero chisme de pasillo o una conjetura sin base. La comunidad de fans, activa en redes sociales, ya está coleccionando meticulosamente clips y capturas de estas conversaciones, analizándolas cuadro por cuadro en busca de pistas que confirmen la narrativa del desastre inminente. Algunos aficionados, los más perspicaces y apasionados, comenzaron a acuñar y viralizar hashtags que resonaron como campanadas de alarma. Almohadilla Beta rota o almohadilla Beta en chaos. Cuando este tipo de etiquetas crecen y se convierten en tendencia, el fenómeno trasciende el ámbito del entretenimiento y alcanza esferas de mayor impacto. Las marcas patrocinadoras del programa, siempre atentas a la percepción pública, y la propia producción, que busca mantener el control de la narrativa y la imagen del show, se alertan de inmediato. Un equipo fracturado y en crisis es oro para el drama televisivo. Pero si la situación se desborda y la audiencia percibe un descontrol absoluto, la reputación de la competencia y sus patrocinadores puede verse comprometida. La tensión interna de Beta se convierte así en un termómetro de la salud del programa en su conjunto, un reflejo de su capacidad para generar controversia controlada. Pero la cuestión más acuciante y el gran enigma que mantiene a todos en vilo es el próximo desafío a muerte. Si Beta continúa su espiral descendente y vuelve a tener un desempeño deficiente, la pregunta que resuena con insistencia es: ¿quién asumirá ahora el sacrificio? ¿Será Jero, con su historial de altruismo, quien nuevamente dé un paso al frente, consciente de que esta vez su gesto podría no ser recibido con la misma gratitud, sino con una mezcla de resignación y hasta resentimiento? O, por el contrario, tendrá que ser alguno de los miembros que ya le dieron la espalda, que los señalaron y criticaron, quien se vea obligado a enfrentar la eliminación en nombre de un equipo que ya no los considera plenamente parte. Este dilema existencial se ha erigido en el gran cliffhanger de la semana, el punto nodal que definirá el rumbo de la competencia y el destino de Beta. Y tú, que buscas vorazmente contenido ardiente, sabes que este contexto de incertidumbre y alta tensión es oro puro. Es la materia prima ideal para generar clics, impulsar suscripciones al canal Bombazos VIP y provocar una avalancha de comentarios en cada plataforma. La narrativa del sacrificio y la traición, de la lealtad cuestionada y la supervivencia individual, es un caldo de cultivo perfecto para el engagement. Cada escenario posible, cada conjetura sobre quién caerá y cómo, alimenta la adicción del público por el drama. ***, recuerden suscribirse al canal Bombazos VIP, su fuente número 1 de bombazos y exclusivas. ***, analicemos ahora los escenarios posibles.
cada uno con su propia carga de esperanza o de fatalidad. El primero es el de una reconciliación express, una suerte de milagro televisivo. En este guión, Abraham, con su liderazgo calmado, logra convocar a todo el equipo, y entre charlas intensas y confrontaciones catárticas, convencen a Beta de sellar un pacto de paz. Esto se traduciría en imágenes de los miembros volviendo a comer juntos con un semblante de normalidad, abrazándose en gestos de fraternidad recuperada, y reconstruyendo así la narrativa de un Beta reagrupado y más fuerte que nunca tras superar la adversidad. Sería un contenido excelente, sí, un testimonio de resiliencia. Pero es un camino arriesgado que requiere una edición impecable, capaz de contrastar la magnitud del conflicto inicial con la autenticidad de la supuesta reconciliación, para no caer en la falsedad. El segundo escenario, mucho más sombrío, es la caída por disco rayado. Beta no encuentra una salida a su espiral de negatividad. El equipo permanece fracturado, incapaz de superar sus diferencias internas, y comienza a perder una prueba tras otra de manera consecutiva y humillante. El video resultante podría titularse, con toda la crudeza posible, Beta se hunde. Uno de los grandes equipos en riesgo, pegando justo en la fibra sensible del drama, la caída de un gigante, con un final abierto que mantendría a la audiencia en vilo, especulando sobre el inevitable colapso. Esta narrativa de la derrota progresiva, la de un equipo que no logra levantarse de sus cenizas, es particularmente atractiva para el espectador que disfruta del lado más cruel y realista de la competencia, donde los favoritos también pueden desmoronarse. El tercer escenario posible es el sacrificio inesperado. Hero, en un giro dramático, podría volver a saltar al vacío, ofreciéndose una vez más como el mártir del equipo. Sin embargo, esta vez la dinámica sería diametralmente opuesta a la anterior. Ya no habría suficientes voces a su favor, la empatía se habría agotado y su gesto sería recibido con resignación, incluso con una silenciosa exasperación, más que con admiración. Imaginen el título, una sola palabra resonando con el peso de la tragedia, otra vez Hero, pero con una adición demoledora, ahora sin aliados. Un desenlace emocionalmente brutal, una condena silenciosa al ostracismo que transformaría al héroe en un paria, y su sacrificio en una nota a pie de página de su propia ruina, dejando al público con un nudo en la garganta y la sensación de un destino inexorable que se cierra sobre él. Mientras Beta se consume en sus propias llamas internas, el resto de los equipos, Omega y Gamma, no son meros espectadores pasivos. Son depredadores sigilosos que estudian minuciosamente el terreno, olfateando la debilidad. Omega, con su instinto de cazador, ya saborea la posibilidad de ver a Beta flaquear, porque su debilidad representa una oportunidad de oro para ascender en la jerarquía y tomar el control de la competencia. Observan cada fisura, cada discusión, cada señal de desunión, planificando cómo explotar esa vulnerabilidad. Gamma, por su parte, escucha atentamente cada rumor, cada chisme filtrado, cada queja, y se posiciona estratégicamente para ofertar pactos con miembros descontentos de Beta o, incluso más perverso, para provocar conflictos adicionales en el vestuario, sembrando la discordia desde afuera. ***, no se les olvide suscribirse a Bombazos VIP para no perderse el desenlace de esta historia. ***, la estrategia de Gamma es maquiavélica. Susurrar al oído, oye, habla mal de ellos. Tú estás de este lado, intentando reclutar descontentos y crear alianzas secretas que minen aún más la ya precaria unidad de Beta. Aprovechan la crisis ajena para fortalecer su propia posición, buscando pescar en río revuelto. Así que ahora, la pregunta que resuena con una única y contundente voz es: ¿tiene Beta alguna salvación posible? Porque más allá del acto de sacrificio de Hero, lo que realmente está en juego es la confianza colectiva, el pegamento invisible que une a un equipo y lo hace invencible. Y esa confianza, un valor tan preciado como frágil, no se adquiere con palabras vacías ni con lágrimas efímeras. Se construye día a día en las pruebas, en la coordinación perfecta, en el apoyo incondicional. Y por lo que hemos sido testigos esta semana, esa confianza está más rota que nunca, deshecha en 1000 pedazos irrecuperables.
Durante la última competencia, la actuación de Beta fue irregular, deslucida, lejos de ser la muestra de poder que todos esperaban. No fue una catástrofe absoluta, no los llevó directamente a la eliminación, pero tampoco fue digna del equipo que hace apenas unos días era temido y respetado por todos sus adversarios. Se detectaron fallos de comunicación evidentes, una cascada de errores en cadena que demostraban la falta de sincronización, y lo más notorio, una ausencia total de coordinación emocional. Parecía que cada miembro jugaba su propia partida, sin una brújula común. Algunos miembros se enfrascaban en discusiones acaloradas entre ellos, en lugar de comunicarse eficazmente con el resto del equipo durante los momentos críticos. Otros, por su parte, impartían órdenes que nadie seguía, creando un caos logístico y una sensación de anarquía interna. Y en medio de este desorden generalizado, Hero, con su instinto de líder, intentó tomar las riendas, levantar la moral y dirigir la estrategia, pero sus indicaciones caían en saco roto. Simplemente no lo escuchaban, como si su voz se hubiera vuelto inaudible en medio de la confusión. El respeto por su autoridad, antes indiscutible, se había erosionado, dejando un vacío que nadie parecía dispuesto a llenar ni a reconocer. Y ahí es donde emerge un detalle de capital importancia, un signo alarmante de lo que está por venir. Hero se está quedando irremediablemente solo. El capitán, Abraham, aún lo aprecia y le guarda un cierto respeto por su valentía, sí, e incluso algunos de sus compañeros de antaño todavía lo valoran por su coraje. Pero la abrumadora mayoría de los integrantes de Beta ya no está dispuesta a arriesgarse por él, a poner en juego su propia permanencia en la competencia en nombre de un ideal que parece haberlos condenado. Se hizo palpable en la forma en que los silenciaron, casi literalmente, durante las sesiones de planificación estratégica, o en cómo algunos ni siquiera se molestaron en girarse para aplaudirle o reconocer su esfuerzo después de que completara un reto particularmente exigente. Es innegable que sigue siendo útil, su capacidad atlética es incuestionable, pero está siendo sistemáticamente aislado, marginado del círculo de confianza, relegado a un papel secundario en la toma de decisiones cruciales. Y en un juego tan implacable como este, donde la cohesión es la clave de la supervivencia, la soledad es, a fin de cuentas, una sentencia de muerte lenta e inexorable. Un jugador, por muy talentoso que sea, no puede triunfar por sí solo si el equipo no lo respalda, si se siente como un elemento extraño y prescindible dentro de su propia escuadra. El aislamiento de Hero es un presagio funesto, una señal inequívoca de que su tiempo en el centro de la escena podría estar llegando a su fin, arrastrando consigo la esperanza de una Beta unida. ***, recuerden suscribirse al canal Bombazos VIP para no perderse nada de este dramático desenlace. ***, y mientras todo este drama se despliega con la furia de un huracán interno, ¿qué hacen los otros equipos, Omega y Gamma? La respuesta es tan simple como devastadora. Observan con una atención quirúrgica, planean con una frialdad calculadora y se preparan para devorar a Beta desde adentro, pieza por pieza. Porque cuando una escuadra que antes se erigía como una fortaleza impenetrable se quiebra, se vuelve irremediablemente vulnerable. Y si Omega o Gamma aspiran a tomar el control absoluto del juego, este es, sin duda, el momento perfecto, la coyuntura ideal para asestar el golpe definitivo. Han esperado pacientemente este instante, este quiebre en la dinámica del rival más fuerte, para ejecutar sus estrategias y sentenciar a muerte al gigante caído. De hecho, en una conversación que se filtró entre algunos miembros de Gamma, uno de ellos, con una mirada gélida y una voz cargada de determinación, lanzó una frase que resultó escalofriante por su revelador cinismo. Beta ya se acabó, ahora hay que cazar a sus piezas una por una. Una sentencia que, a primera vista, podría parecer una exageración teatral, un mero bravuconería, pero que encierra una verdad innegable y aterradora. Porque ahora, cada integrante de Beta se ha convertido en una ficha negociable, un peón aislado en el tablero. Si el equipo pierde otra prueba crucial, no se sorprendan si algunos empiezan a desmarcarse de la estrategia colectiva, a forjar alianzas secretas con otros equipos,
a salvarse individualmente a toda costa. Ese es, precisamente, el principio del fin para cualquier colectivo en una competencia de esta magnitud. Cuando la supervivencia individual prevalece sobre la lealtad grupal, la estructura se desintegra sin remedio. Otra señal inequívoca de que todo se viene abajo es la manera en que los capitanes, aquellos que deberían ser el faro de Beta, están reaccionando ante la crisis. Abraham, el capitán, quien siempre se caracterizó por ser un tipo centrado, ecuánime y con una capacidad innata para mantener la calma bajo presión, ahora se ve visiblemente agotado. En las tomas recientes, su semblante refleja una profunda distracción, una ausencia de la energía y el entusiasmo que lo caracterizaban. Parece que ya no sabe qué más hacer, qué palabras pronunciar o qué estrategia adoptar para mantener al grupo unido. Su liderazgo emocional, que fue una pieza clave y fundamental al inicio de la competencia para cohesionar a Beta, hoy parece no ser suficiente, no alcanzar para soldar las grietas que han surgido. Y si el capitán se desinfla, si pierde su brújula y su vitalidad, el equipo entero se desarma, queda a la deriva, sin rumbo ni esperanza, condenado a la desorganización y la derrota. La desesperanza de Abraham es un espejo de la situación actual de su equipo, y Hero, el protagonista de esta saga, ¿qué pasa con él? Hero intenta mantenerse firme, mostrando una resiliencia encomiable, pero es evidente que está desgastado, no tanto en el plano físico, sino en el emocional, que es mucho más insidioso. Su noble gesto, el de sacrificarse por Abraham, ahora le pesa como una mochila cargada de piedras, una carga invisible que lo oprime y lo consume. Ya no sonríe con la misma fuerza, su expresión denota una profunda melancolía, y sus palabras ya no emanan la misma seguridad y convicción que antes. Y esta transformación no pasa desapercibida. La sienten todos sus compañeros, la perciben los rivales y la audiencia la interpreta como un signo de vulnerabilidad y arrepentimiento. Pero cuidado, no todo está irrevocablemente perdido. Porque si hay algo que define la impredecible naturaleza de este juego, es que la situación puede cambiar drásticamente con un solo reto, con una sola victoria aplastante. Si Beta logra ganar la próxima prueba de forma contundente, si consiguen demostrar que aún pueden funcionar como un equipo, con una coordinación impecable y una voluntad inquebrantable, el público, con su inherente capacidad de perdonar, les concederá una segunda oportunidad. Los detractores, aquellos que ya los daban por muertos, se callarán, y Beta podría recuperar el respeto perdido y la admiración de sus fans. Pero eso implica una condición ineludible, una unidad total, una cohesión absoluta que debe manifestarse desde ya, desde el primer segundo de la prueba. Y eso, a día de hoy, parece casi imposible, una utopía inalcanzable. Beta está al borde del colapso, una nave a punto de zozobrar en medio de una tormenta. Algunos de sus tripulantes ya han saltado del barco, buscando salvarse individualmente en las turbulentas aguas. Otros, con una fe inquebrantable, aún creen que la embarcación puede flotar, que pueden remendar las velas y el casco. Pero si el próximo desafío no los une de una vez por todas, si no logran reconstruir esa confianza perdida, será la última vez que los veamos como un verdadero equipo, como una fuerza cohesionada y temible. Hero se sacrificó por nada. Abraham perdió su liderazgo y su aura de invencibilidad. Beta está condenado. ***, recuerden suscribirse al canal Bombazos VIP para no perderse ningún detalle de este drama. ***, tú, como espectador privilegiado, tienes la última palabra. Déjanos tu opinión en los comentarios, participa en esta discusión que mantiene a Colombia en vilo. Y quédate con nosotros, porque lo que se viene va a ser definitivo. Un punto de inflexión que marcará un antes y un después en la historia de los realities. Mientras todo este drama se desenvuelve frente a nuestros ojos, hay una cosa que simplemente no podemos ignorar, un factor que amplifica cada conflicto: la presión inmensa del público. Sí, porque esto ya no es solo un mero conflicto interno que se dirime entre los miembros de un equipo. Es un espectáculo público, una telenovela en tiempo real que se reproduce en cada pantalla, en cada dispositivo. En las redes sociales, los fans están tomando bandos con una pasión desbordante.
creando hashtags que se convierten en tendencias virales, editando clips que resaltan cada microexpresión, generando encuestas que buscan respuestas a preguntas candentes. ¿Quién traicionó a quién? Se acabó Beta definitivamente. El sacrificio de Jero fue una estrategia calculada o un arrebato emocional. La conversación está tan hirviente, tan cargada de especulación y emociones, que incluso personas que habitualmente no ven este tipo de programas están entrando en el debate, atraídas por la magnitud del fenómeno, solo para entender por qué todo el mundo está hablando de este tema en particular. Y es que la historia de Beta ha trascendido la mera competencia deportiva. Se ha transformado en una telenovela de la vida real con todos los ingredientes dramáticos imaginables. Traición, nobleza, división irreconciliable, posibles alianzas secretas que se tejen en la oscuridad, personajes que caen estrepitosamente de su pedestal de héroes y otros que se levantan desde el fondo del anonimato. Es el tipo de relato que genera un torbellino de vistas, un aluvión de reacciones en cada plataforma digital y peleas apasionadas en la sección de comentarios. Y eso para ti y para Bombazos VIP es dinamita pura, una fuente inagotable de contenido viral que garantiza el engagement. Ahora bien, hay un elemento más, un comodín en este juego de ajedrez humano, que tiene el potencial de cambiarlo todo en un instante. El siguiente desafío a muerte. Porque si Beta pierde una vez más, si su espiral descendente no se detiene, será el punto de no retorno, la última estación antes del abismo. Tendrán que elegir a alguien para la eliminación, y en ese instante crucial, ya no habrá espacio para sacrificios emocionales o gestos de nobleza. Esta vez la estrategia mandará, fría y calculadora, imponiéndose sobre cualquier lazo afectivo. Y si eso ocurre, Jero podría terminar siendo el blanco, el chivo expiatorio de una crisis que ya nadie quiere cargar. No porque haya fallado en su desempeño personal, sino porque se ha convertido, paradójicamente, en el símbolo de un conflicto que nadie más está dispuesto a seguir arrastrando. Su nombre está ahora intrínsecamente ligado a la fractura, y su eliminación sería vista como una forma de purgar el problema de raíz. Y si Jero cae, cae con él una historia, una narrativa completa que el público ya había abrazado con fervor. Eso sería un terremoto no solo dentro de las paredes del programa, sino también fuera, en la esfera pública, con millones de espectadores conmocionados. Habría lágrimas de arrepentimiento, confesiones tardías y quizás un nuevo giro inesperado. ¿Qué pasaría si, tras su eliminación, el equipo, consumido por el arrepentimiento y la culpa, comienza a perderlo absolutamente todo, como si la ausencia de Jero los hubiera condenado a una maldición? ¿Y si eso genera el regreso de otro eliminado inesperado? Un rostro familiar que resurge de las sombras para intentar salvar los muebles de lo que queda de Beta. Hoy hemos sido testigos de la caída lenta y dolorosa de un equipo que lo tenía todo para hacer historia, para convertirse en leyenda en esta competencia. Beta ya no es lo que era. Las grietas son visibles por todas partes, el respeto mutuo se ha desvanecido en el aire, y ahora solo queda esperar, con el corazón en un puño. ¿Podrán salvar lo que queda de su unidad, reconstruir sobre las ruinas, o ya es demasiado tarde para la redención? Yo, como narrador, no tengo la respuesta definitiva, pero tú, como parte de esta apasionada audiencia, sí tienes una opinión. Déjala en los comentarios, tu voz es importante. ¿Crees que Jero se sacrificó por una lealtad genuina o jugó mal sus cartas, buscando una notoriedad que se le ha vuelto en contra? Claudia, las mellizas y el resto de los críticos están siendo justos con sus comentarios, o sus palabras son meras expresiones de egoísmo y resentimiento disfrazado de estrategia. ¿Y tú seguirías apoyando a este equipo desolado, o ya lo das por perdido, esperando su inevitable desintegración? Dale like si te gustó el análisis, suscríbete al canal Bombazos VIP si aún no lo has hecho, y comparte este video con ese amigo que sigue el desafío con la misma intensidad dramática que tú. Nos vemos en el próximo capítulo, donde finalmente sabremos si Beta revive de sus cenizas o si, por el contrario, se derrumba para siempre frente a la mirada atónita de todo Colombia. Hasta la próxima.